Maybe we could try again if we get more comments. It's happening! Yeah, so I was thinking at least chicken, and then I want barbarian. Barbarian. Sure, that works. Oh, hey, look at this. The buttons are here. We should maybe. Take it easy. No. Let's take it easy. Oh, okay. Okay. Where were we? Chicken, Barbarian. barbarian. Come on, Ilka, you can do it! Yes, do it. Press it. No, not that one. Yes! Oh, Squad Busters is going global! Anunciado el 31 de enero del 2023 y lanzado un año después, el 29 de mayo del 2024, Squad Busters lo tenía todo para triunfar. No solo Supercell se había gastado millones de dólares en promocionar el juego como la octava maravilla del mundo, realizando incluso un comercial en el cual se gastaron otros cuantos millones invitando a actores reconocidos, sino que además lo publicitaron en sus demás juegos con un sistema de preregistros, que traía consigo muchas recompensas. Pero, si comenzó tan bien, ¿cómo es que terminó siendo el primer juego en los 14 años de Supercell que es oficialmente cerrado, aún estando en su fase global? ¿Cómo acabó así? Sin nada más por agregar, mi nombre es Saidelex, y acompáñenme a ver esta triste historia. El hype que generó Squad en sus comienzos era ciertamente grande. Imagínense, un crossover entre todos los personajes de todas las franquicias de Supercell, en el cual incluso tendríamos la oportunidad de verlos interactuar entre sí. Otra de las razones de esto era que ya habían pasado 6 años desde que la empresa había lanzado un juego globalmente, siendo Brawl Stars el último, y en todo ese tiempo las cosas en cuanto a creación de videojuegos no habían sido nada más que fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Las mecánicas eran simples. Empezabas una partida con un personaje y debías recolectar monedas para abrir cofres y ampliar de esta forma tu squad. Al obtener 3 unidades del mismo personaje, se fusionarían en una unidad más grande y fuerte. Estas fusiones reducían el tamaño de tu squad, lo que era algo muy útil porque mientras más pequeño fuera tu squad, menos monedas costarían los cofres. El objetivo de cada partida era conseguir la mayor cantidad de gemas posibles, eliminando en el proceso a los squads enemigos. Los botones del juego tampoco eran de otro mundo, ya que por defecto solo habían 2. El primero era el joystick, que usarías para moverte, y el otro era el de correr, que lo estarías usando prácticamente toda la partida. Si nos enfocamos en la progresión, la principal forma de avanzar en Squad Busters era mediante el evolucionar a tus personajes. Cada uno empezaba en su forma bebé, y mientras más copias del mismo personaje recolectaras, podías evolucionarlos a forma clásica, super, y por último a ultra. A primera vista, era un juego que parecía cumplir con los estándares autoimpuestos de Supercell, cuyo precioso estilo de dibujo y partidas frenéticas parecieran haber sido en ese momento la fórmula ganadora para enganchar a los jugadores. Después de tanta espera, y a través de un alegre evento para anunciarlo, Squad Busters se lanzó globalmente a finales de mayo del 2024. Todo parecía ir cuesta arriba, y el hecho de que en su primer mes de salida el juego recaudó la nada envidiable cifra de $22 millones no hizo más que alzar las expectativas. No obstante, habían ciertas características que desanimaron a una cantidad considerable de jugadores. En primer lugar, déjenme presentarles a las llaves y los dados. Estos eran consumibles que te podían ayudar a darle la vuelta a las partidas. Las llaves te permitían abrir un cofre instantáneamente, y los dados te dejaban cambiar los personajes que te habían tocado en un cofre. Estos elementos eran absurdamente pay to win, ya que tanto las llaves como los dados se podían comprar con monedas, que a su vez se podían comprar por dinero real en la tienda.
Es decir, mientras que un jugador que no le metía dinero al juego se debía conformar con lo que le tocaba en los cofres, un jugador que sí tenía dinero se compraba lotes de monedas y de esta forma se podía comprar todas las llaves o dados que se le fuera posible. Dejando de lado eso, el juego ya tenía varios problemas de por sí, como la repetitividad de las partidas, el muy simple sistema de combate, al solo tener que quedarte quieto para atacar, o también que habían pocas formas en las que gastar dinero en el juego. Aún así, esto era de esperarse, ya que Squadbusters recién acababa de salir. Por suerte, el futuro del juego se veía prometedor, ¿verdad? A mediados de junio, se lanzó una actualización, en la cual no arreglaron nada y encima dejaron muerto al juego por un mes por irse de vacaciones. Ya hablando en serio, fue un poco desesperanzador que solo hayan agregado 4 personajes, skins y un evento, para luego irse por todo julio. Pero para nuestra suerte, en agosto, y 3 meses después del lanzamiento global, por fin eliminaron las unidades mega, las llaves y los dados. También añadieron 3 personajes, más skins, otro evento, y también los tickets. Lamentablemente, el poco contenido y que muchos de los problemas que el juego ya tenía seguían ahí, resultó en que muchos jugadores perdieran el interés, esto viéndose reflejado en la bajada de ganancias. En septiembre, sin embargo, quisieron ir un paso más allá. Squadbusters hizo su primera colaboración, con nada más y nada menos que con Transformers. Todo esto para promocionar la película de Transformers One que salía ese mismo mes. Metieron a Optimus Prime y Elita One, además de un evento. Asimismo, agregaron el cofre estelar, un tipo de cofre único que podrías abrir tras recolectar 500 fichas estelares. En el cofre estelar te podían salir nuevos personajes, o también formas super o ultra de personajes que ya hubieras desbloqueado. Suena como un buen añadido, ¿no? Y lo fue. No obstante, en esa misma actualización agregaron de igual manera la forma Ultimate, la de 5 estrellas, y que te costaría 10.000 bebés en total. De por sí el proceso de conseguir 1000 bebés y evolucionar a tus personajes a Ultra era tedioso y lento. Ahora imaginen tener que hacer eso 9 veces más. Lo que era aún peor. La forma Ultimate convertía a Squadbusters en un juego aún más pay to win de lo que ya era, porque mientras que los jugadores casuales y que no le metían dinero al juego se iban a tardar meses en obtener una sola forma de estas, un jugador que tenía plata hasta de papel higiénico se compraba lotes de monedas, luego se gastaba todo en formas bebé y evolucionaba a sus personajes a Ultimate. Por otro lado, al estos contar con una habilidad extra, les daba una ventaja muy grande en partida, ya que podían fácilmente barrer el piso con todos los demás jugadores. Por lo que en ese momento lo único que te tocaba hacer al entrar a una partida era rezar que no te hubieran emparejado con alguien que se hubiera gastado toda la pensión alimenticia en mejorar a sus personajes a forma Ultimate. En octubre agregaron otros 3 personajes, repitieron el mismo evento por 4ª vez e intentaron mejorar los cofres para que solo te pudieran salir formas bebé, pero aún con todo eso, las ganancias seguían bajando. En diciembre, y tras meses de quejas de parte de los jugadores por la repetitividad de las partidas, agregaron modos de juego para hacerlo más dinámico. Lo malo aquí no era que solo agregaran 3, sino que eran la misma fórmula del modo de atrapagemas original pero con variaciones. Para ponerlos al margen, habían 4 modos en total. Atrapagemas, el que todos ya conocían, donde debías recolectar la mayor cantidad de gemas para ganar. Atrapagemas dúo, lo mismo pero en equipos de 2. Liga Squad, lo mismo, pero tú escogías qué personajes te podían salir en los cofres. Supervivencia, donde dejarías el conseguir gemas a un lado y te enfocarías en acabar con los otros squads para ganar. Como pueden ver, 3 de los 4 modos comparten casi la misma premisa, siendo supervivencia el único que varió significativamente. Esto quiere decir que aún con estos nuevos modos la repetitividad seguía ahí. Fuera de eso, en la misma actualización de diciembre lanzaron el mismo evento por 5ª vez y nos dieron un ultra gratis el 25, que por lo menos se agradece. Aún así, por lo anterior mencionado respecto a los modos de juego y muchas cosas más, Squadbusters no hizo nada más que bajar, y bajar. El juego empezó muy mal el 2025.
El manejo por parte de Supercell a Squadbusters fue tan cuestionable que para ese punto estaban generando ganancias similares a las de Boom Beach, el otro juego olvidado de Supercell que había salido en 2014, una década antes de que Squadbusters saliera global. En febrero intentaron variar un poco más el contenido con skins de granja y un modo para recolectar pollitos, pero obviamente esto no funcionó. Así que, repasemos algunos problemas que el juego poseía hasta ese momento. Carencia de mecánicas interesantes, literalmente el sistema de combate era quedarse quieto, se volvía repetitivo en poco tiempo al siempre tener que jugar a atrapar gemas, la progresión era lenta, había una saturación del factor suerte en partidas, excesiva cantidad de efectos y personajes en pantalla que podían llegar a ralentizar el dispositivo, y un muy largo etcétera. En abril sacaron un evento de Squad contra monstruos para rellenar el mes y que el juego no estuviera más vacío que mi canal durante noviembre del 2025, pero no fue hasta mayo donde lanzaron la ya muy esperada Squadbusters 2.0. No era una actualización cualquiera, sino que una que marcaría un antes y un después en la historia del juego. ¿Tú qué opinas, Marioneta? En primer lugar, deberías buscar trabajo, un trabajo de verdad. En segundo lugar, acabo de terminar de ver todo lo que añadieron en la actualización, y me parecen muy buenos cambios, que ahora hayan líderes a los que puedes mejorar, y también que puedas elegir a 2 personajes iniciales antes de una partida, siento que hace todo más estratégico. Estoy muy feliz por lo que han logrado, y no puedo esperar a ver cómo es que el juego mejora con esta actualización, siento que este va a ser el comienzo de algo grande, un nuevo inicio para Squadbusters, una segunda oportunidad. Marioneta ridícula. Quiero decir, cuando tienes una base de jugadores y los acostumbras a un cierto tipo de jugabilidad por un año, para luego cambiar esa misma jugabilidad de un tirón, pues por supuesto que por lo menos causará un poco de polémica. Y en este caso, sí fue una polémica grande, ya que un gran sector de la comunidad repudió esta actualización. Leamos algunos de los comentarios. Todo el juego cambió, quiero recuperar el juego que jugué desde el primer día. La versión anterior era más divertida que la actual. Voy a llorar. Perdí mi juego favorito por un juego completamente diferente. Porque sí, esta actualización rehizo el juego desde cero. Dejaron de enfocarse en los squads para enfocarse en los héroes, que funcionaban como líderes para el squad. Cada uno tenía su propio set de habilidades a las que podías mejorar con una nueva divisa, los puntos de héroe. Antes de comenzar una partida, seleccionabas a 2 personajes que acompañarían a tu héroe y también un par de poderes que irían a la par con los atributos de tus personajes. Los héroes tenían diferentes tipos y una habilidad única por cada uno, llamada la super técnica. Si derrotaban a tu héroe, todo tu squad también era derrotado. Un cambio grande podría ser que el turbo fue nerfeado, volviéndose considerablemente más lento que antes, y en consecuencia las partidas dejaron de ser tan frenéticas como lo eran en la versión anterior, todo esto para dar paso a una jugabilidad más estratégica y con un enfoque más táctico para el jugador. Podría pasarme 10 minutos hablando sobre todos los problemas que esta actualización trajo consigo, pero entre los más destacados estaban: la lentitud de los turbos chocaba mucho para los jugadores veteranos, todo tu squad podía ser eliminado más fácilmente que antes, muchos usaban las mismas combinaciones de poderes y personajes, apenas habían formas de conseguir puntos de héroe, etc. De por sí habían jugadores a los que se les dificultaba acostumbrarse a la nueva jugabilidad, y otros que rogaban para que la versión original volviera, pero ni siquiera podían hacer eso, porque implicaba que debían rehacer todo el juego otra vez. No había vuelta atrás. Supercell tenía que balancear y arreglar muchos factores en lo que progresión y mecánicas se refería, y debía hacerlo lo más rápido posible, o de lo contrario los 2 meses que se tardaron en hacer esta nueva versión habrían sido en vano. Para junio estaban colaborando con Sonic, agregaban a Tails y Knuckles como personajes, una nueva moneda temporal, y a Spike como un nuevo héroe sanador. Y luego de esto, ¿qué más añadieron en los próximos meses? Nada. ¿Qué? ¿Ya me oíste? ¡Nada! Tras la colaboración con Sonic, el juego estuvo muerto durante julio y agosto, sin una actualización grande. Está de más añadir que en todo este tiempo, las ganancias habían sido tan malas que hasta la gráfica parecía un tobogán.
que en septiembre anunciaran todo el contenido que vendría en los próximos 4 meses de un tirón, y que por primera vez para un video del anuncio de una actualización ninguno de los dos community managers estuviera presente, solo fue un presagio de lo que inevitablemente vendría. Noticia de último momento y noticia bastante triste. Squadbuster va a cerrar sus servidores. Así es, Pedritos. Squadbusters cierra las puertas y no va a haber 2026. Por primera vez en la historia de Brawl Stars va a ser eliminado, que esto ya está anunciado, o sea, ya no hay vuelta atrás. El cual, como ya habréis leído en el título y en la miniatura, es Squadbusters. 30 de octubre del 2025. Squadbusters anuncia oficialmente en todas sus redes sociales la finalización de su desarrollo. Después de la actualización de diciembre, el juego no volvería a recibir actualizaciones. Los servidores cerrarían entre mediados y finales del 2026. Entonces, ¿por qué Squadbusters fracasó? En mi opinión, fue porque no pudo encontrar una identidad. Para resumírselos, la versión 1.0 nos presentaba un juego muy caótico y para pasar el rato, pero con poca profundidad. Cada partida tenía un modificador diferente, y cada una de estas consistiendo en su gran mayoría en abrir cofre, recolectar monedas, volver a abrir cofre, y así. Como el sistema de estos cofres se basaba en el azar, los turbos te volvían muy rápido y el sistema de combate era quedarse quieto, hacía que las partidas fueran entretenidas y mucho menos enfocadas a la estrategia, pero esto dejaba al juego con un factor competitivo casi nulo. Cuando Squad salió global, esa versión aún tenía las llaves y los dados, y como dichos elementos no fueron eliminados hasta 3 meses después, a muchos les dejó una mala imagen del juego. Añádele que al fin y al cabo los modificadores no cambiaban mucho la experiencia, y eventualmente las partidas se sentían iguales. La versión 2.0 intentó arreglar todo esto, haciendo borrón y cuenta nueva, cambiando todo el juego desde su núcleo en el proceso. Quisieron dejarlo caótico de lado y se enfocaron en lo competitivo. Era mucho más estratégico sí, pero llegó muy tarde. El juego ya tenía mala reputación y muchos jugadores ya se habían ido. No logró recuperar a los jugadores veteranos, porque Squadbusters 2.0 ya no era el juego que habían probado hace un año, marcando así su punto de quiebre. Y bueno amigos, esa ha sido la historia del juego que Supercell descuidó, cuyo final fue trágico. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Squadbusters merecía ese final? Acabas de ver a Saidelex, y oficialmente estoy cerrando esta transmisión. Espero volver a vernos muy pronto.